La compañía de teatro Misterix, financiada a través del nuevo concurso Fondo Nacional de Desarrollo Regional 2% Cultura año 2020 de la región de Antofagasta, presenta el audiolibro Los Teatros Olvidados, teatros, cines, pabellones, circos y plazas de toros en Antofagasta 1871-1930, del autor Alberto Holguín Durán. Preámbulo. Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el alma. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. La mitad de mi vida la he vivido en un teatro, el Teatro Pedro de la Barra de la Universidad de Antofagasta. Un teatro pequeño, viejo y estoico que en poco tiempo más sufrirá una merecida restauración de la cual orgullosamente me siento parte impulsora. Como muchos otros artistas que habitaron ese espacio, lo conozco como la palma de mi mano. Conozco sus recovecos, sus olores, sus rincones, su escenario y su platea. Lo he sentido con aplausos y en silencio, en apagón y a plena luz. Para muchas personas, esa vieja esquina que antes de ser un teatro fue una escuela primaria, es un lugar de contemplación de obras de teatro, de espectáculos escénicos. Para otras, un lugar de aprendizaje del viejo oficio teatral, de ensayo o simplemente un lugar donde estar junto a otros y otras que sueñan los mismos sueños azules. Y en todos aquellos años que habité diariamente ese espacio, siempre tuve la sensación de que ese teatro era más que un teatro. Y no sabría definir bien cómo se podía expresar esa sensación, pero había algo que existía más allá de las obras, los ensayos y la camaradería. Luego, con el tiempo, las visitas a otros teatros de otras latitudes, de otras miradas, de otras formas, lo único que hicieron fue exacerbar aquella intuición de saber que había algo más, que un teatro no era solo un teatro. Entonces me interesé por otros teatros, por otros espacios para el arte, las carpas de circo, los galpones, los centros culturales, las salas de ensayos, los teatros clásicos y los modernos, hasta que, como siempre pasa con los sueños azules, leí en el 2016 un artículo en la prensa local firmado por Pedro Letelier. En esas líneas se hablaba de Antofagasta de otros tiempos y al finalizar el artículo mencionaba una larga lista de teatros y espacios para espectáculos que habían existido en Antofagasta con nombres como Royal, Imperio, Stadium, Variedades y otros. Y sucedió que esa comezón que me provocaba el teatro donde yo trabajaba se multiplicaba por cada nombre y descripción de un artículo de un cuarto de carilla. Así, cerrando un círculo, me di a la tarea de comenzar a reescribir la historia de aquellos teatros olvidados, con la leve premisa interior de que un teatro es más que un teatro. Y no creo haber equivocado el camino, porque se me ha abierto una luz, un nuevo antiguo mundo, el mundo de los teatros olvidados, como puerta de inicio para un proyecto más ambicioso que abarcará a todos los teatros del Norte Grande, los de la costa y los del Salitre. Por ahora, nuestros teatros olvidados, los de Antofagasta. Este libro centra su mirada en los primeros edificios teatrales de la ciudad de Antofagasta y el aporte que estos tuvieron para con la sociedad antofagastina. Por ende, nuestro objeto de estudio son dichos teatros y los sujetos de estudio son las y los usuarios de estos edificios y el complejo sistema de relaciones que allí existieron, tratando de estudiar el sistema interior, su influencia en la comunidad y el cómo esta comunidad influyó en ellos. Esta búsqueda se realizó a través de la documentación oficial, artículos de prensa de la época, planos de edificación, decretos oficiales y bibliografía relacionada. Todo para reconstruir una historiografía de los teatros finiseculares y de las 3 primeras décadas del siglo XX. De la periodización. El corte cronológico 1871-1930 es una arbitrariedad consciente y necesaria para poder tener un sentido de unidad con la investigación. Además, se ha decidido que el libro se separe en 2 grandes periodos, desde 1871 hasta 1905 y luego desde 1906 hasta 1930.
La periodización es una representación simple de un cúmulo de acontecimientos sociales que van en directa relación con sus procesos de producción económica, específicamente los modelos por los cuales estos procesos se rigen. González Herrera en el 2011 sostiene que sin dejar de lado que también coexisten realidades o rasgos culturales singulares en un periodo de tiempo delimitado. Periodizar entonces ayudó a clasificar y a ordenar los sucesos siendo honestos con la propia historia antofagastina, además de colaborar en la tarea de comparar dichos sucesos con la realidad nacional y a utilizar los procesos económicos en su conjunto como base para la interpretación, en última instancia, de fenómenos superestructurales, evitando la explicación arbitraria de los sucesos históricos. Se inserta así el objeto de estudio en una realidad en la que los recintos teatrales iban viviendo o desapareciendo. Pero no solo se puede pensar la historia desde la perspectiva de la producción económica. Según el mismo González Herrera, la periodización también es un análisis tricategoral de la realidad social que abarca desde lo más general a lo más simple, la formación económico y social, el modo de vida y la cultura. La fecha de inicio del estudio coincide con la construcción del primer teatro que tuvo la ciudad y además con el descubrimiento del mineral de plata de Caracoles. Por otro lado, la fecha donde se pone término a la primera parte de la investigación es 1905 y concuerda con la aparición de los entretenimientos cinematográficos en desmedro de la demanda por espectáculos en vivo y que iría a terminar con una manera de entender el edificio teatral. El inicio del nuevo siglo trajo edificaciones nuevas, adelantos tecnológicos como el ingreso de la electricidad a la ciudad, cambios en el medio de transporte con la aparición del automóvil, movimientos de reivindicaciones sociales que vieron su punto cúlmine con la matanza de la Plaza Colón en 1906 y, por supuesto, el nacimiento de una industria ligada a las salas de cine y a los artistas del celuloide. Ya en el segundo periodo se abordará la irrupción del cine y su influencia en el nuevo habitante de la ciudad que vive cambios profundos y que verá en 1930 el final de una época donde los teatros, salas, carpas, pabellones y espacios de entretención escénica realizaron aportes sustanciales a la creación de una ciudad que también sentía los efectos de la crisis mundial. Del enfoque. Siguiendo ese camino de arbitrariedad consciente que nos da el periodizar, no solo se hizo una descripción de los sucesos sociales ocurridos en relación con los primeros teatros de la ciudad de Antofagasta, sino que se pretendió captar significados de comportamientos, actos, acciones y hechos, porque el fin último es la captación y reconstrucción de significado, habiendo varias características de este enfoque que se ajustan al núcleo de interés a estudiar, entre ellos la nula necesidad de empezar el estudio sosteniendo una hipótesis, la idea de preferir lenguaje, metáfora y narración por sobre números o test estadísticos y la idea de orientar la significancia de una manera holística. Es decir, traducir e interpretar una realidad que ya no existe, que ya fue, y más aún, una realidad profundamente compleja. Por lo tanto, de manera consciente se renuncia a la objetividad y se asume el postulado de la subjetividad como condición y modalidad constituyente del objeto, que observa desde sus propias distinciones y esquemas cognitivos y morales. Metodológicamente, se ha reservado a este libro el rol de examinar a los individuos desde afuera, enfocando las minucias de la vida cotidiana, las trivialidades que definen mucho la cualidad y el ambiente del mundo social, esto es, el sentido común de la vida cotidiana, ya que la realidad del estudio ocurrió en un tiempo y un espacio pasado, por lo que no es posible intervenir un territorio o entrevistar a los sujetos involucrados. La documentación. Como en todo estudio, ha habido fuentes bibliográficas importantes que son mencionadas en el apartado relativo a la bibliografía y han servido de apoyo para interpretar aquella realidad, pero que ya albergan tesis e ideas propias de los autores. En cambio, se ha privilegiado los documentos,
prensa, actas, reglamentos, decretos y planos de la ciudad, escritos en el tiempo que se delimita esta investigación y que triangulándolos con los relatos historiográficos existentes y el conocimiento del mundo escénico y teatral de este autor, han sido el material con el cual se ha trabajado. Las fuentes documentales de este estudio abarcan la revisión de prensa en la Biblioteca Nacional de Chile, en la ciudad de Santiago, particularmente en su sección periódicos y microformatos, donde se ha consultado ejemplares de El Caracolino, El 14 de febrero, El Pueblo y El Mercurio de Antofagasta, así como las publicaciones La Luz y El Hogar, de la sección Hemeroteca de la misma biblioteca, la revista Teatro y Sport y la revista Variedades. De las colecciones del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Antofagasta se ha revisado el diario El ABC, que se encuentra en físico en esas dependencias y ha sido fotografiado de manera directa. También se ha usado como fuente documental los periódicos El Pueblo, la Revista Ilustrada y El Industrial de Antofagasta en su primer periodo entre 1881 y 1906, todos digitalizados y de uso público a través del portal Biblioteca Nacional Digital. También la revista Sucesos de Valparaíso, disponible en Memoria Chilena. Se destaca el aporte que ha tenido la digitalización de estos periódicos, en especial del diario El Industrial de Antofagasta. Se deja establecido que sin ese material, y aún teniendo otras fuentes, esta investigación no hubiera sido posible. Otra fuente importante son los planos de Antofagasta. El de 1873 de Adolfo Palacios, el de 1880 levantado por Francisco Vidal Gormaz para la Oficina Hidrográfica, el de 1896 de Nicanor Boloña y J. Tonkin y Boloña, el de la Asociación Aseguradora de Incendios con la Nueva Hijuelación de 1906, el Plano Guía Comercial de 1914 publicado por Luigi Abd el-Kader y el Plano de la Asociación Aseguradora contra Incendios de 1917. Todos los planos se encuentran en la web de Memoria Chilena, excepto el plano de la Asociación Aseguradora contra Incendios de 1917, consultado desde la colección regional de la Biblioteca Regional de Antofagasta. Fuentes relevantes a la hora de visualizar geografía y espacialmente los teatros en función del resto de los servicios básicos y ser un aporte útil a la tarea interpretativa. En términos de documentación oficial, las actas, decretos y reglamentos municipales son una significativa contribución para imaginar el comportamiento y la capacidad de autorregulación de la sociedad antofagastina de la época. Para eso se recurrió a las actas municipales de la ciudad de Antofagasta, digitalizadas desde el año 1871 al año 1914, las cuales fueron consultadas por este investigador en el mes de noviembre del 2018 desde la página web titulada Archivos Históricos de Antofagasta. En cuanto a los decretos municipales de la ilustre Municipalidad de Antofagasta, principalmente en la década de 1920, fueron fotografiados por este investigador en enero del 2019 desde el mismo Archivo Histórico Municipal ubicado en calle La Torre, antigua Casa Consistorial de Antofagasta y que hoy es un centro cultural municipal. Los teatros olvidados. Teatros, cines, pabellones, circos y plazas de toros en Antofagasta, 1871-1930. Escrito por Alberto Holguín Durán. Primera edición, Antofagasta 2021, Compañía de Teatro Misterix y Ediciones Pampa Negra. Editor, Camilo Araya Fuentes. Corrección, Rodrigo Ramos Bañados. Diseño y diagramación, Guillermo Cortés Sánchez. Fotografía de portada, Cuartel de Bomberos y Teatro Victoria, 1910, José Quiroga, colección de Claudio Galeno. Versión digital y audiolibro en www.misterix.cl. Este libro es financiado con el nuevo concurso FNDR 2% de Cultura 2020, Región de Antofagasta, proyecto NSU 163-2020,
creación y publicación en formato papel, audiolibro y archivo digital del libro titulado Los edificios teatrales de Antofagasta, 1871-1930, el aporte sociocultural de los teatros a la constitución de la ciudad, una historia olvidada. Compañía de Teatro Mister X presenta Los teatros